Y ustedes ya saben cuál es el nombre, ¿no? Entonces, ese nombre, esto lo menciono porque es importante. Ustedes están en una situación excepcional ahorita para caminar por las redes, porque estoy hablando de gente joven, ¿no? Altamente predispuesta. Y estoy hablando de gente joven que ni por el forro soñaba en esto. Es interesante, lo menciono porque es un ejemplo útil. Y ahora sí, el doctor Loaiza le va a decir cómo hacer para convencer a todos. Bueno, voy a tratar de ser muy sucinto en el comentario para no extender más la reunión, pero comenzando por la oficina virtual y la pregunta sobre qué podríamos hacer para ayudar a que esta se pueda extender de mejor manera en el partido aprista, ¿no es cierto? Yo me pregunto si en el partido aprista existe en la actualidad una conexión Wi-Fi inalámbrica gratuita para todos los que están visitando el partido aprista. Ese es un excelente principio y creo que ese es un camino muy bueno para que podamos iniciar un proceso de, digamos, docencia, ¿no? Pero lo otro importante es que efectivamente se pueda conseguir que ustedes mismos puedan dar clases del uso de redes sociales a otros personas, miembros del partido también, ¿no? Yo creo que es una manera en la cual todos los partidos pueden, no solamente la PETA, sino iniciar un proceso de docencia, ¿no es cierto? Creo que es muy importante que la transmisión del conocimiento se haga en la práctica para quienes saben un poco más, porque también en esto vale la pena la reflexión, ¿no? Las redes sociales no se van a aprender en una universidad, ¿no? Ni en un instituto, solo tenemos, claro, por lo menos uno las aprende en el uso de las redes sociales, las aprende navegando, las aprende en la praxis, en realidad, ¿no? Hay, por cierto, muchos libros y muchas teorías que uno puede encontrar y son interesantes, pero nadie te va a decir dónde poner el dedo, ¿no? Eso es algo que uno tiene que ir intuitivamente descubriendo, ¿no? Pero sin duda es bueno que ustedes como partido aprista puedan iniciar un proceso de docencia interna y externa para todas las personas que quieran aprender a usar las redes sociales. Creo que eso es un camino bien importante. Y si alguien les quiere, a veces hay gente que está vinculada a partidos y dice, te voy a regalar una cocina, te voy a regalar, ¿no? Bueno, que les regalen pues celulares, ¿no? Para que ustedes hagan sorteos en los celulares. En esa página que se llama Yo Soy Aprista, pues podrían hacer una serie de concursos o competencias para poder entregar como premios iPhones, iPads o algún tipo de equipo de esa característica para que puedan tener mayor cantidad de seguidores, pero también para que puedan ustedes incentivar el tema, ¿no? Evidentemente que van a decirme, sí, pero no tenemos portales. Bueno, pero de eso se trata, pues, de conseguirlo, ¿no? Porque hay seguramente algunos de los interesados en promover esto en las redes, en el partido aprista, que pueden hacer algún tipo de donación o ayuda. Ahora, ¿qué colgar en ese Facebook? ¿No? Yo he estado mirando rápidamente lo que he encontrado acá en el Yo Soy Aprista. Me parece interesante, pero hay dos temas que yo me preguntaría, ¿no? Primero, si ustedes han desarrollado la estrategia de comunicación a través de esa red social, enfocándose en algo específico, porque uno tiene que enfocar las cosas. Uno no puede decir, he abierto una página para, ¿no? Entonces yo me preguntaría eso, seguramente ustedes lo han hecho, pero si no lo han hecho, revísenlo, ¿no? Reenfóquense. Creo que es un tema importante. Lo otro importante ahí es que esa cantidad de contenidos que colocan, ustedes colocan al día de repente 5 o 10 posts en el Facebook, ¿correcto? La pregunta que yo hago es, ¿está ponderado ese tipo de contenidos? Es decir, ustedes dicen, yo de los 500 posts que pongo en el mes, el 50% son sobre la historia del partido, el 30% son sobre eventos y el 20% es sobre mártires. Estoy dando un ejemplo. Porque lo que llamamos las parrillas de contenidos o lo que llamamos los contenidos mensuales o semanales de un Facebook se definen con una idea, con mensajes contenidos y se pondera el peso que tiene cada parte de eso en ese total de post en el día. No sé si me debo entender o soy un poco confuso. Es decir, hay que tener claro qué es lo que estoy comunicando.
¿Cuántos posts de qué cosa pongo en la semana o en el mes? No es lo que se me ocurre, no es que si tal miembro del partido dijo esta cosa, entonces yo en Soy Aprista comenté. Yo creo que ese es un camino que te lleva por una irregularidad también, ¿no? No digo que no haya coyuntura, pero tiene que haber una estructura en un Facebook. Tiene que haber una estructura de comunicación, tiene que haber algo que esté predefinido. Entonces, esa predefinición me parece que es muy importante no perderla de vista. De hecho, los webinars son un tema muy importante, muy importante. Los tweetcams son muy importantes. El tweetcam ustedes lo hacen con una laptop y no cuesta nada hacerlo. Produce un video de buena calidad que pueden convertir en contenido, que pueden después segmentar y colocarlo en la propia red social. Se utiliza mucho y es un tema realmente interesante. Los videos son importantes, las historias son importantes, los ejemplos de cosas que han hecho ustedes como partido son importantes, seguramente. Cuando hablamos de los mártires, cuando hablamos de tantas personas que han sido personalidades en la historia política del Perú que están en el Partido Aprista, la pregunta es, ¿se están perdiendo? ¿Dónde están esos videos, esas historias? ¿Las tienen ustedes puestas acá? Y en todo caso, si no lo han hecho, háganlo, ¿no? Porque es un tema muy importante, lo tienen ustedes, depende de ustedes, es suyo, es un patrimonio de cada partido, el seguramente levantar y mostrar a sus líderes más importantes y más preclaros. Si eso es así, la pregunta es si ustedes están haciendo eso con sus líderes, los jóvenes, pero también los que son tradicionales. Aquí hay unas fotografías extraordinarias. Esos líderes que están ahí están colocados en video con biografías de 1 minuto para que los jóvenes sepan quién es Ramiro Prialé, quién es Luis Alberto Sánchez, quién es Armando Villanueva o el propio Kiko Raúl. Hay videos de 1 minuto que explican eso en castellano, en inglés, en quechua, en aymara. Bueno, eso es importante hacerlo. Tampoco me digan que se necesita, después vamos al tema de la plata, pero es que me preguntaban si se necesita mucho dinero para eso, es que eso es otro tema. Pero tampoco me digan que necesitamos $1 millón para poder hacer una campaña en las redes sociales, por favor. O sea, hoy día cualquiera produce un video relativamente bueno utilizando mínimos recursos. Se requiere un montón de voluntad, por supuesto. Eso no quiere decir que cualquier cosa uno se pueda producir y colocarla en una red social, no, pero quiero decir, hay cosas y hay cosas que se pueden hacer. Entonces no es que la limitante es necesariamente esa, pero allá hay cosas que se pueden construir ahora. Y si ustedes no los hacen, lo va a hacer el PPC, o lo va a hacer Perú Posible, o lo va a hacer PPK, o lo va a hacer otro. O sea, no se queden, ¿no? Porque esta es una carrera, como todas. O sea, la velocidad con que yo llego a determinadas personas y la velocidad, pero también el lugar es importante, ¿no? ¿Quién llega primero? ¿Ustedes o la competencia? Entonces ahí tenemos que trabajar rápido porque si no, ahí hay un asunto fundamental. Ahora, ¿qué otra cosa me preguntan aquí? Por ejemplo, ¿cómo debería darse esta apertura hacia los jóvenes, ¿no? Mira, yo creo que aquí lo importante es hacer atractiva la política, ¿no? Y entonces, la política en el Perú está muy devaluada, eso es un tema que todo el mundo, en fin, la mira, pero está devaluada en los partidos políticos. Y se los digo con toda franqueza, ustedes también lo saben, nadie tiene que venir a decirles nada, y no es insultar a ningún partido decir esto, es decir la verdad. Los partidos están devaluados. ¿Por qué? Porque justamente decíamos no se han modernizado, por supuesto. Entonces las redes sociales traen modernidad. Esa modernidad incomoda a una cúpula. Eso es así. Eso es así. La pregunta es cómo es que ustedes pueden modernizar este enorme logotipo y marca utilizando algo que es básicamente democrático y abierto, como las redes sociales. Ahí no hay jerarquía. Ahí no hay primero yo y segundo tú. Ahí todos somos iguales. Y en todo caso, yo tengo que tener más talento que otro o más capacidad que otro para hacer que mi contenido sea más visto que el de otro. Y por eso es que voy a tener una mayor calificación. Entonces, ¿cómo hacer que los jóvenes entren? Es una labor de docencia, ¿no? La política en el país es indispensable. Ustedes lo saben. La política por los partidos es lo que está en discusión por la gente. Yo creo que los jóvenes están cada vez más interesados en la política, pero no en la política a través de los partidos políticos, y ahí hay un problema. Es un problema que no de las redes sociales, es un problema del sistema político en el país. Pero ustedes tienen que darse cuenta que eso es así, porque ustedes tienen que atraer a los jóvenes, tienen que atraerlos, como todos los partidos, tienen que atraer a los jóvenes, tienen que enseñar a los jóvenes y tienen que ser atractivos su partido para los jóvenes.
¿Con qué mensajes? ¿Con qué colores? ¿Con qué ideas? ¿Con qué semiótica? Bueno, buscaremos a los especialistas, pero tienen que hacerlo. Porque si no, aparece el partido Gacela y se come al león. Entonces, no pensemos, y por favor, apréndanse o apunten la metáfora de la Gacela y el león, porque eso ya viene ocurriendo en todas partes del mundo. Los que son leones creen que nunca les va a pasar nada porque son 80 años o son 500 años. Y algo pasa y desaparecen en un tris. Y aparece alguien que no está en los planes. ¿O ustedes creen que Mark Zuckerberg y Facebook están en algún plan? Mark Zuckerberg lo botaron de Harvard por copiarse las cosas. ¿O Jobs está en el plan de alguien? Jobs no terminó la universidad, ni siquiera el primer año, porque no tenían plata a sus padres. O Gates, o sea, ninguno, ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ni muchos otros, estaban en los planes de nadie. Aparecieron, ¡pum!, aparecieron ahí y cambiaron los esquemas. Entonces, nadie puede decir tan alegremente, no va a pasar nada. Tenemos 80 años. Puede venir el partido de los jóvenes del Perú y desaparece el partido aprista. Alguien dirá, pero estás haciendo una blasfemia. ¿Cómo es eso en el partido aprista? No estoy diciendo algo que vaya en contra de nadie. Estoy afirmando una hipótesis. Y imagino que ustedes y los jóvenes también se la pueden hacer, porque es legítimo hacerlo. Hay que tener los ojos abiertos porque uno no sabe por dónde vienen las cosas. Por eso es importante esto que decíamos, ojo con los jóvenes, ojo con los que piensan como jóvenes. Porque si tú no se los das acá, otro se los va a dar en otro lado. Porque el mercado, del que hemos hablado acá, es uno solo. Son los peruanos que quieren el cambio. Porque todos los peruanos queremos que las cosas cambien. No hay duda. Sea zapista, pepecista, o perupesubilista, o cualquiera. Todos queremos que las cosas cambien. Nadie quiere estar como somos ahora. Por razones obvias. Entonces, ojo con el tema de los jóvenes, porque ahí está una enorme oportunidad y también les digo, un enorme peligro. Porque si ustedes no sintonizan, alguien va a sintonizar con ellos. Entonces hay que tener un ojo abierto ahí, que es muy importante. Comentario sobre el PRI, sobre México. Efectivamente, mira, en la campaña de Obama anterior y en la campaña del PRI, no tanto, pero en la anterior de Obama, para decir qué es lo que ha cambiado, ¿no? Mira, lo importante era que en esa campaña de Obama, la primera campaña a la que relata mi libro, el Twitter estaba apareciendo recién. El BlackBerry era el tema, era la vedette, el BlackBerry, ¿ya? La web 2.0 había aparecido, ya era una estrella, o sea, wow, web 2.0. Pero Facebook tenía 50 millones de usuarios. Primera campaña de Obama, la que está en el libro narrada. La segunda campaña, que coincide mucho con la del PRI, tiene al Twitter como un elemento fundamental. Tiene al iPhone. Ya el iPhone es la estrella de la telefonía y ya no es el BlackBerry. Tiene las aplicaciones en lugar de la web 2.0. Todos los apps que nosotros tenemos en los celulares y que bajamos con un clic, que son gratuitos o pagados, esas aplicaciones que hacen determinadas funciones en el teléfono, son los temas fundamentales en esta campaña nueva, donde el PRI también ha utilizado. Y sin duda, el Facebook era un tema importante porque había 1.000 millones en lugar de 50. Entonces, por cierto, esa campaña del PRI ha tenido otras herramientas, porque era otra naturaleza, otro momento en la historia de la comunicación en el mundo. Entonces sí es una campaña distinta, ¿no es cierto? Pero todas esas campañas, insisto, o por lo menos una gran mayoría de ellas, tienen a los elementos del cambio y de la esperanza y de la conexión con la gente como elementos muy importantes. Quizá la campaña de Humala, en la que gana Humala, no tiene esas condiciones, tiene otras condiciones. Que es una campaña un poco atípica, ¿no? Donde gana el que digamos, nadie previno o predijo que podía ganar, o era el candidato, digamos, antisistema y etcétera, y no era el que afirmaba, sino el que negaba, en fin, 1000 cosas, ¿no es cierto? Porque se dividieron por allá, por acá ganó el que no se había dividido, ¿no? Pero cualquiera que sea la situación, el hecho concreto es de que definitivamente lo fundamental en las campañas terminan siendo siempre el foco en la persona, por lo menos en las que hemos analizado. Ahora, ese Soy Aprista y el US Stream, y cómo se puede hacer con el Apple TV. Mira, es indispensable que ustedes hagan lo que están haciendo ahora, lo están haciendo interesantemente bien. El tema del APRA TV y del Soy Aprista, las dos herramientas son muy interesantes.
y que usen USStream para poner en streaming el contenido es indispensable. Y si alguien no lo está haciendo ahora es por flojera, porque no cuesta. O sea, yo les pido a los que son más jóvenes, en todo caso, y lo hago porque creo en que el país tiene que haber más política en las redes sociales. No se los digo, tengo un respeto muy grande por el partido aprista, pero no soy aprista, pero se los digo como un consejo de peruano a peruano. Es fundamental que la política se desarrolle. Es fundamental que la política, vamos a ver, el Internet llegó a la política no ha llegado al Internet. Y eso tenemos que tenerlo presente. La política no ha llegado al Internet. Están fuera. Hay discusiones políticas, pero no los partidos. Los partidos están fuera del Internet. Está la política dando vueltas, pero no los partidos que se han quedado afuera. Entonces, con esto les quiero decir que efectivamente esas herramientas u otras son gratuitas. Y la pregunta es, ¿por qué no lo están usando? ¿Por qué esta cámara que está prendida acá no está conectada a un USStream y están viéndonos en Chiclayo, en Huancayo, en Ica, en Nueva York, en Japón, los personas del partido aprista? Cuesta muy poco. Ancho de banda, pero tampoco. Hay una serie de condiciones que se pueden conseguir para hacer de esto un evento más importante. Pero si no lo han hecho todavía, háganlo en los próximos eventos. O sea, es importantísimo hacerlo. Los límites en la política y en las redes sociales de tecnología, no estoy seguro qué límites pueden existir, pero creo que los límites de los principios y valores son los límites más importantes, ¿no? Creo que ahí está el tema fundamental. Me decía alguien que efectivamente participó en la campaña de Obama y había mucho dinero. Claro que sí, es totalmente cierto. Pero quiero hacer una pequeña atingencia porque es bien interesante ese punto. La campaña más millonaria en la historia de Estados Unidos fue la de Obama. No está en discusión. Pero hay un interesante tema que es necesario que conozcamos: el origen del dinero. No sabemos en el caso de Toledo de dónde viene la plata de Coteva, pero en el caso de Obama sabemos exactamente de dónde vino cada sol, cada dólar de esa campaña. Y fue en un 80% donado por personas que entregaron entre 5 y 20 dólares. Personas humildes que sacaron de su pequeñísima economía, de su mes, como se dice, un poco de esa plata. Quizá dejaron de comprar un poco de pan para sus casas en esos niveles y donaron plata para la campaña. Por supuesto que hubo mucho dinero en esa campaña, muchísimo dinero, y en redes hubo un montón de plata, claro, pero esa plata venía de gente que tenía fe en un mensaje, que tenía esperanza en el cambio, hope y change. Entonces, ¿la plata es necesaria? Claro que es necesaria, pero no pensemos que es al revés, ¿no? Con la plata hago la campaña. No, con las ideas hago la campaña y con las ideas jalo la plata. Pero lo que uno puede pensar es que necesito plata para la campaña, si no, no hago campaña. Estás equivocado, compadrito. O sea, yo creo que además a ustedes no les han enseñado nunca eso. Creo que aquí lo que hay básicamente son personas que están formadas políticamente para hablar de ideas y de política en el país. Y ahí, cuando hablamos de política, no hay plata, hay política. Es decir, hay deseo de poder manejar la cosa pública, pero para servir, ¿no es cierto? Porque ese es el tema fundamental de la política finalmente. Entonces, si el Google Plus tiene o no perspectiva o no, miren, siempre puede aparecer algo nuevo, ¿no? Google Plus no ha tenido ningún impacto, esa es la verdad. Pero yo les digo una cosa, y les insisto con lo que les dije al principio: cuando aparece Mark Zuckerberg, nadie lo pensaba. Cuando aparece Apple, nadie lo pensaba. No pensemos que podemos predecir el presente o el futuro, porque es un poco de perder el tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir corriendo la ola. Eso es lo más divertido que hay en esto. O sea, hay que estar en la cresta de la ola y seguir arriba, y cuando venga una ola más grande, pues trepamos a esa ola más grande y sigamos en el tema. Pero no tratemos de predecir si es que va a ser esto o lo otro, porque no tiene sentido. Al final de cuentas, uno no sabe si Zuckerberg seguirá desarrollando esto, si Apple seguirá creciendo, o si caerán y vendrán otros nuevos inmediatamente, o si irán los chinos. Uno no puede saber. Tiene que estar preparado simplemente para esos cambios. Ahora, con respecto a la revolución tecnológica, efectivamente, y cómo esto nos puede afectar, mira, yo creo que sí, pues la imprenta, el teléfono, o el telégrafo, la televisión, el internet. Yo creo que hay que creer en la revolución, no en la revolución tecnológica, ¿no? Hay que creer en las revoluciones. Y creo que sí se pueden hacer en las redes sociales todas las revoluciones que uno quiera. Están los espacios, está la gente esperando, y lo que faltan son ideas, insisto, faltan ideas, falta gente
con capacidad para poder concretar y difundir y liderar. Eso es lo que uno no ve, y cuando ve y automáticamente se produce una interesante llegada de más personas, ¿no? Y los líderes son automáticamente percibidos como interesantes. Ojo con el tema de la cantidad de followers, ¿no? Hoy día le pasé a la cuenta del presidente Humala en Twitter un scan para ver cuántos de los followers de los 668.000 que dice que lo siguen, y solamente el 11% son buenos, porque los demás son inactivos y fakes, o sea, falsos. O sea, de los 668.000 seguidores que tiene la cuenta del presidente Humala, solamente 60.000 son buenos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente, pues, porque si no nos confundimos, ¿no? Dicen, no, mira, que tal periodista tiene 600.000 o 500.000. Pucha, qué poderoso, ni siquiera lo vayas a mirar a los ojos, porque si te dice algo, te va a pulverizar. O sea, las cosas hay que verlas en el contexto que corresponden, ¿no? Las redes son importantes, pero tampoco son tan importantes, ¿no? O sea, tampoco digamos de que son el nuevo, digamos, poder que hay en el Perú, ¿no? Yo creo que hay que mirar las cosas con la suficiente madurez y prudencia y seriedad para no también estar haciendo cucos de lo que no es, ¿no? Son importantes, nadie dice que no, pero tampoco son el tema de que, o sea, si alguien que tiene 1 millón te dice algo, vas a desaparecer. Eso no es así, eso no es así, eso es una mentira. Lo que existe sí es, insisto, necesidad de buenos mensajes y de buenos liderazgos y que sean auténticos. Ahora, lo que pasa con el caso de Irán, ¿no? ¿Qué pasa con un amigo iraní que tiene problemas para conectarse porque no tiene internet? Claro, pues, ¿qué va a tener Irán o Siria si son colonias chinas? O sea, por favor, todo el hardware y software que en China se utiliza para manejar el internet está instalado y colocado en Irán y en Siria. Lean ustedes The Economist, lean los periódicos ingleses o los periódicos norteamericanos o franceses o italianos, lean la información. O sea, China exporta hardware. Son unos tremendos equipos que son increíblemente construidos en Estados Unidos, pero bueno, ellos los han adaptado, y con eso se encargan de colocar las famosas paredes de fuego que evitan que tú puedas conectarte y poder encontrar la información que tú quieres. Eso ya lo vendieron y ya lo están usando en Irán y en China. Tú no vas a encontrar, cuando te vas a Arabia, la página que tú quieres, no la vas a encontrar. En China no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Google, no existe. Existen las copias piratas de esos softwares y de esas redes sociales que están operando por empresarios chinos que ya se asociaron con el gobierno. Son unos piratas absolutos. La mayor cantidad de ciberataques proviene de los chinos hacia todas las industrias. Ay, mira, qué bestia, qué tal revolución china. Claro, pues es la revolución de los piratas. Y eso tenemos que saberlo los que estamos en el otro lado, porque tenemos que ver qué queremos tener como país en el futuro nosotros. Hay que tener mucho cuidado con el tema. ¿Qué pasa con el tema de lo que dijo José Pérez? Para ir entrando al tema Pérez, ¿no es cierto? Pérez Vargas. Efectivamente, ¿no? Estamos frente a un paradigma, ¿no? Y tenemos que entender que el paradigma es total y absoluto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que no existe otra salida que subirnos al cambio, ¿no? Esto no es un cliché, es la realidad. Tienes que estar metido en el cambio, no es un asunto de generaciones, es un asunto de visión. No tiene que ver si tienes 15 años o tienes 80 años. Es lo más inocente, es decir, no, es que este es de los chibolos. Por favor, seamos un poco más respetuosos de todo. No digamos que Internet es de los chicos nada más. Es de todas las personas, es responsabilidad de todos los ciudadanos en un país como el nuestro estar presentes en el fenómeno que significa las redes sociales del Internet. Tenemos que estar presentes, sobre todo los que somos más adultos, mayores que los más jóvenes. Pero tenemos que ayudar a todos a que encuentren contenidos de valor. Si algo ustedes pueden, y ahí termino, aportar como partido
con la experiencia que tienen, creo que es justamente la historia. Ustedes tienen en mucho la historia política de este país. Ese valor hay que convertirlo en mensajes positivos para atraer a personas a la política. Necesitamos que los peruanos estén metidos en la política, no que vean la política y se espanten de ella, sino que estén cada día más presentes, porque de esa manera hacemos realmente una mejor ciudadanía. Agradecemos la manera tan versada y profunda de nuestros expositores, el doctor Baella y el doctor Zapata. De igual manera no quisiéramos concluir este evento sin la clausura. Nos acaban de comunicar que está estudiando el secretario general del partido, pero antes de ello había la solicitud de algunos compañeros de hacer unas últimas preguntas con la venia de los expositores, preguntas muy sucintas como se ha realizado en esta noche, con los compañeros acá en la izquierda. Bueno, unas cuantas reflexiones y a ver qué nos pueden decir, seguro cosas bastante interesantes, pero antes, bueno, primero mi saludo a Juan Biondi y a Eduardo Zapata, porque hemos estado en algún momento juntos trabajando en el Banco de la Nación y ha sido para mí una experiencia extraordinaria escuchar a Nito y a Eduardo hablando de cuestiones bastante profundas y se aprendía bastante. Y en segundo lugar, saludar a algunos amigos que nos han venido a visitar. Ellos no son apristas, ellos pertenecen a un movimiento que se llama el NARFA, que es un movimiento nacional reformista, ¿no? Es un movimiento, bueno, amigo del partido, han venido a visitarnos y para ellos quisiera pedirle fuertes palmas a apristas, por favor. Bueno, esto, colación de la presencia de ellos, una pequeña reflexión. Solamente en la época de la Torre se postuló 3 veces por el partido, en el año 31, en el año 63 y en el año 78. Pos de la Torre hemos postulado 4 veces por la estrella del partido. Y en las otras intervenciones electorales, durante la Torre lo hicimos con alianzas, ¿no? Una de ellas fue el Frente Democrático Nacional y la otra fue la Alianza Democrática. Bueno, es un poco de historia. Lo que quería comentar era un poco el tema de la importancia de las redes sociales hoy en día, a propósito de lo que sucedió también en un principio, ¿no? El partido daba, digamos, una serie de servicios en los años 30, entre ellos, por ejemplo, servicios de salud, servicios de educación, las universidades populares González Prada, y de pronto hoy en día esos servicios han sido pagados, por ejemplo, por el Estado. Su cobertura o su mayor cobertura han hecho que ya el partido no tenga, digamos, esa intensidad respecto a sus militantes, ¿no? Entonces había un gran porcentaje de gente que no se adscribía al partido necesariamente por políticos, sino porque había un agradecimiento y una cercanía con el movimiento en términos mucho más concretos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estos servicios. Pero también habían otros espacios que la gente vinculaba con el partido, como por ejemplo el ejercicio de la libertad, ¿no? Un movimiento que pregonaba la libertad, un movimiento en donde se podía discutir de política, pero además también era la experiencia de ir a un sector, por ejemplo en 1931 te daba la posibilidad de informarte, ¿no? De saber qué cosa sucedía, por ejemplo, en los espacios de la élite política. Estar en un sector implicaba saber qué pasaba con este ministro, cuál era la componenda política, y que hoy en día, por supuesto, no te lo da el Estado, sino te lo dan más bien las redes sociales, ¿no? Y, digamos, fue bastante interesante cómo nos decías a nosotros hoy en día, bueno, ustedes son políticos, es decir, aspirar a que el partido, el movimiento aprista, vuelva a ser, digamos, esa construcción burocrática, atractiva para todas las masas permanentemente, es ya, digamos, un idilio, ¿no? Sería simpático, interesante volverlos a reunir, pero creo que deberíamos comenzar a construir un partido más bien de cuadros, con perspectiva más bien hacia la población en general, o sea, un partido de militantes o un partido de activistas y que conecte nuevamente con lo popular a partir de las elecciones, ¿no? Y esa reflexión creo que es interesante, en tanto que debemos comenzar a integrarnos a estos nuevos espacios.
el partido cuando nace tenía, digamos, otro episteme, ¿no? Otro marco lógico en el que la gente se encontraba, había otro lenguaje, ¿no? Habían cosas concretas, una relación bastante directa del partido. No sé, en este idioma que nos ha un poco contado Eduardo Zapata, un poco había una cierta oralidad entre la institución del partido con la gente, y hoy en día hay que trasladarla justamente hacia estos espacios más electronales, ¿no? Eso, y quería preguntar, digamos, a partir de esa reflexión, ¿qué es lo que ustedes podrían decirnos para contribuir a que este espacio burocrático que antes se pensaba como un espacio de masas, hoy debe ser, digamos, aplicado a un espacio más bien de cuadros, a gente que está más bien interesada en política y ya no encuentra, pues, digamos, a gente agradecida, ese 30%, ese gran tercio que se identificaba con el partido, sino más bien cómo dar ese gran salto, ¿no? Nos estamos quedando un poco atrás, no porque seamos el partido aprista, sino porque hay otra lógica política, ¿no? Existe, digamos, los partidos políticos en sí, como movimientos, como expresión de la política, se han quedado un poco atrás como instituciones. ¿Y qué es lo que podríamos hacer ahora utilizando las herramientas tecnológicas? Un poco lo que se ha dicho aquí, pero aterrizando hacia cosas, digamos, mucho más prácticas, más concretas, y qué es lo que nosotros podríamos hacer para el futuro. Un gusto tenerlos a los dos. Bueno, básicamente somos, ¿no?, un partido político y ambos han coincidido en que hay un problema, ¿no?, entre el nuevo mundo que se viene y los políticos, no con la política, ¿no? Entonces, lo virtual ahora se está haciendo mucho más preponderante de alguna manera que lo territorial, ¿no? La manera de ordenar, Eduardo dijo, ¿no?, la manera de razonar. Entonces, nosotros tenemos una organización partidaria del año 30, o sea, ya ni un carro de esa época funciona, o sea, estamos para el museo, ¿no? Entonces, esta nueva organización que tiene que ser, muchos dicen que debería recoger más o menos una estructura como está, o como se conforma lo virtual, ¿no? Muchos dicen que eso es mentira, porque lo virtual es muy vacioso, que no se puede, pero usted ha dado una explicación de cómo el Facebook sí tiene un orden, no, o sea, no es postear por postear, hay que tener una rigurosidad, todo. Entonces yo quisiera saber si realmente es posible encontrar un orden en todo el ámbito virtual que puede ir de la mano con una estructura partidaria, ¿no?, para acercar a la gente de alguna manera, o sea, para hacer más factible los partidos políticos como instituciones, ¿no?, ya que las instituciones de por sí, por el tema de la representatividad, están bastante quebradas, ¿no? Esa era más o menos mi reflexión, mi pregunta. Perdón. Buenas noches. Eli Castelo, compañeros, buenas noches. Doctor Bahía, doctor Zapata. A doctor Bahía lo iba a tener de profesor invitado en la Diplomado de Comunicación Digital en la San Martín, pero ese día no fui. Pero sí sé de su trayectoria y de la cantidad de seguidores que tiene a raíz de su libro y las teorías que tiene sobre la red social, que son muy interesantes. A doctor Zapata también lo sigo en Twitter además. Yo creo una cosa, o sea, el otro día una persona que no es comunicador o comunicadora y tampoco está metido en el mundo de la red social, o sea, es una persona completamente ajena a los dos mundos, me decía que lo importante era los contenidos, siempre van a ser los contenidos, ¿no? Entonces, usar la red social sin pensar mucho, lo que se pone es tener un Ferrari y usarlo como un tico, ¿no? Nosotros como partido tenemos el chip siempre metido de opinar. Los apristas opinamos siempre, en la esquina del periódico, ¿no es cierto?, en diversos espacios, en conversaciones de domingo. El Twitter abre una posibilidad espectacular para que jóvenes apristas y viejos apristas y maduros apristas en general, puedan opinar de frente y hacia los protagonistas de una entrevista, por ejemplo, de Milagros Ley o cualquier entrevistado o entrevistadora en cualquier canal en prime time, poder hacerle llegar una opinión, ¿no? Si bien es cierto, aquí se está empezando con las oficinas virtuales, que la dirige el compañero Iturbe,
estamos pensando más que hacerlo con una estructura territorial, como una estructura de temas, ¿no? Entonces, podría haber una oficina virtual aprista que se ocupe de los temas ambientales, por ejemplo. Podría haber una oficina virtual aprista que se ocupe de los temas de género, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para de repente no clonar la estructura territorial que tenemos, que a veces ahí es donde sucumbimos, porque ahora nos estamos relacionando más con la gente como por una afinidad de temas, ¿no? De hobbies, si se quiere, ¿no? De gustos. Entonces, estamos también nosotros como organización aprendiendo a hacernos entender con la gente de esa forma. Porque la otra forma era la forma antigua. La forma antigua era un volante, ¿no? Tú llevas tus propuestas, la gente vota o no vota por ti, ¿no? Ahora es un poco más llevado a primero saber cuál es el gusto de la gente en las redes sociales, ¿no? Y como seguramente usted estará de acuerdo, como dijo Esther Vargas en una de las clases, en la red social todo lo que no es medible es mentira, ¿no? Tiene que ser medible, ¿no? Tanto el uso del Facebook como el uso del Twitter, como el uso de cualquier herramienta en la red social para cualquier objetivo personal, profesional o empresarial o político, tiene que ser medible. Si no, termina siendo 1000 balazos pero no el objetivo, uno dará, pero podrían dar los 1000, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿no? Y de verdad yo felicito que usted, los dos, ¿no es cierto?, vengan y no nos metan un jalón de orejas, pero nos hagan recordar que ahora la realidad es la realidad virtual también, ¿no? Entonces, no es que las cosas que se discuten en la realidad virtual sean completamente gaseosas, sino son otro espacio nada más. Y esto, a diferencia de otras cosas que sí fueron moda, esto no va a pasar. O sea, el mundo virtual ha venido para quedarse. Esto no va a acabar. El otro día alguien se preguntaba, ¿y qué pasa si un día Twitter desaparece? O sea, y había gente que respondía, ¿qué haría, no? Porque inclusive hay fans de Twitter y fans de Facebook, ¿no? Y hay gente como que ya esa es su casa virtual, gente que no sale, solamente trabaja, tuitea en el Metropolitano y para todo el día con el BlackBerry apretándolo, con el iPhone o con lo que fuera que tengan, un Galaxy, ¿no es cierto? Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. A mí me ha parecido súper interesante que, por ejemplo, le des la recomendación a Soy Aprista de que si vamos a incentivar en algo a los compañeros, sea, por ejemplo, regalándoles algo de tecnología, ¿no? O, por ejemplo, que haya el Wi-Fi en el partido, es súper importante. Acá también estamos haciendo un esfuerzo que lo vamos a empezar, y la presentación ya está hecha, que es una Aprista un tweet. O sea, el objetivo de esa presentación es ir hacia los compañeros de base. ¿Para qué? Para que aprendan a crearse una cuenta de Twitter, ¿no es cierto? Para que más o menos vean a quién seguir, que son líderes de opinión, entre comillas, más que nada medios de comunicación y periodistas, ¿no es cierto? Y de esa manera ellos puedan opinar, ¿no es cierto?, siendo apristas, y puedan en algún momento defender al partido, defender opiniones, ¿no es cierto?, o fortalecer algunos puntos que el partido así lo requiera, ¿no? Pero es un esfuerzo que se va a hacer a partir de la próxima semana. Vamos a ir a las bases, vamos a hablar con los secretarios generales y nuestra meta es que por cada distrito, por lo menos 5 militantes se creen una cuenta Twitter, que para nosotros ya sería bastante. Si eso se replica solamente a nivel de Lima, provincias, es un montón. Y nosotros tenemos un local del partido como comisaría, como municipalidades ahí en todo el país. Entonces sería un esfuerzo, es una chambaza, ¿no? Como tú dices, tenemos que vencer la flojera también, ¿no? Y ir a la base como siempre. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, voy a ser bastante breve por el tiempo también. Claro, lo primero, de lo que he escuchado, hay un cambio en la lógica de la escribalidad a la electoralidad, por si acaso. Y el cambio fundamental es sintáctico. En la escribalidad es la subordinación. O sea, yo creo que todos hemos leído nuestro coquito en el colegio, ¿no? Oraciones subordinadas, ¿no? El perro que es de color marrón y que muerde a las 3 de la tarde, ¿verdad? Ladra, ¿vale? Entonces todo dice, ¿qué?
es subordinado. ¿Está bien? Bueno, si uno mira cualquier discurso electoral, la lógica es la yuxtaposición. ¿Está bien? O sea, es el perro muerde, el perro mueve la cola, el perro es marrón y el perro... ¿Correcto? Eso que parece una estupidez, ¿no? O sea, decir, es coquito. No, no es coquito, pues. Porque se imprime una lógica sobre las organizaciones, incluso. Esto lo toco a propósito de, se ha hablado acá de la organización. Me parece muy valedero la lógica de la yuxtaposición, porque va acorde con los tiempos y no de la subordinación, donde hay Dios Padre Todopoderoso y 20.000 gerentes. En las empresas de hoy día se están organizando no sobre la base de subordinación, sino de yuxtaposición. Eso lo menciono en primer lugar, ¿no? Pero voy a decirlo como un ejemplo bien concreto. Por si acaso los orales son igualitos, ¿no? Es la misma vaina, son yuxtapuestos. Si ustedes, pero ¿cuál es el plato por antonomasia popular en el Perú? ¿Cómo se llama? El aeropuerto. ¿Y qué miércoles es el aeropuerto? Una yuxtaposición de elementos. ¿Correcto? La comida francesa, en cambio, ¿no es cierto? Son 14 cursos, porque Francia es un país escribal. ¿Correcto? Eso es subordinar, pues. Ahí hay un plato principal que manda al resto. ¿Está bien? Ya, o sea, la yuxtaposición. Bueno, se puede ver en millones de ejemplos, por si acaso no tengo mi tiempo acá. ¿No? Lo segundo, se ha mencionado territorio, me parece importantísimo esto de los territorios y porque tiene que ver con lo anterior, hermano. Efectivamente, temas mucho más importantes que territorio, ¿no? Porque además juega con yuxtaposición más que con subordinación, ¿no? Porque la gente, y acá tomo una palabra que ha mencionado y ha insistido mucho Alfonso, es conectividad, ¿no? Porque se busca conectividad, y la conectividad sobre la base de subordinación y Dios Padre Todopoderoso, eso ya no funciona, ¿no? Y sí funciona con temas cercanos a la gente, ¿no? Y bueno, ya podríamos hablar mucho más de este tema de la yuxtaposición, pero es que es largo, es muy interesante, me ha hecho ese paso, porque es una lógica completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y afecta a las organizaciones, afecta a nuestras estrategias mismas de comunicativas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nos gusta el chifa, pues? A los peruanos nos gusta el chifa, ¿no? Ya. ¿Y el chifa cómo es la cosa? ¿No hay una mesita redonda, acaso? Una tablita redonda, no? Y la gente come todo yuxtapuestamente, porque China es una cultura que hay así. No me estoy refiriendo a que los chinos son malos con la libertad. Además, ahí tengo yo mis problemas existenciales, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, pero sabemos todos que hay otros que nos escuchan y nos ven. No, pero en fin, no estoy hablando de eso. El chifa, ¿no? Lógica y yuxtapuesta, pues, en la comida. O sea, esto de la subordinación y la yuxtaposición no es sintaxis, lo más pues coquito. No, es que a punta de yo leer mensajes construidos con esa sintaxis, se me crea una lógica. Y si mira a mí, los buffets, que eso ya sería producto de la electoralidad, ¿no es cierto? Ya, ¿qué lógica tienen los buffets? ¿Subordinada o yuxtapuesta? Subordinado y yuxtapuesta, o sea que el buffet se come primero A, segundo B, o ustedes cuando agarran un plato en el buffet, no, ustedes no sé, ¿no? Pero y finalmente es el ejercicio de la libertad, ¿no? Una persona va a un buffet y se avienta, pues, ¿no? 20 cosas junto a mí no me gusta, pues, porque yo no puedo comer así, porque mi lógica es, maldita sea, y regreso esta. Yo tengo que levantarme, comer entrada. ¿Correcto? Tengo que volverme a levantar y comer segundo. Pero la gente no hace eso, ¿no?
¿no? La gente avienta todo junto, ¿no? Entonces, son lógicas que tienen que ver, por eso me parece, y estoy de acuerdo con no territorialidad, temática, estoy de acuerdo con justa posición, no subordinación, lo cual no quiere decir que no hay una lógica. Oye, maldición gitana, miren la arquitectura, pues, 2 columnas y una viga, ¿no? ¿Está bien? Esa es una lógica de subordinación. ¿Usted cree que esa es la lógica arquitectónica de Ollantaytambo? Vayan a buscar sus columnas y sus vigas en Ollantaytambo, le doy un sol si las encuentran. Ya, eso es lógica también, pues, lógica de oralidad, que se empalma con la electoralidad. Y lo último que quería decir para hacerlo corto, ¿no? No se ha mencionado una palabra que es importantísima en toda esta vaina de las redes sociales, y es la palabra afecto. Hoy día la gente necesita a gritos, lo acaba de mencionar, ¿no? Alfonso, hace un rato, la gente está esperando, o sea, ahí está, sí, ahí está, pues, pero lo que hay que ofrecer a la gente es un lazo de afecto, no una piedra hay 65, ¿cuántos muertos hay en la comisión de la verdad? No sé, 70.000 muertos. No, hay que ofrecer afecto. La gente necesita a gritos afecto en este país, además, particularmente. Hemos perdido la capacidad de afecto, ¿no? Así como tocar a alguien, no sé, en Estados Unidos está prohibido, ¿no? Pero, por ese acoso sexual, felizmente que acá no se puede, pero no se, acá sí se puede, pero, ¿no? O sea, pero tocar a alguien para hablar con ese alguien establece un vínculo importantísimo de confianza, un nexo, un lazo. Esa misma cosa se puede lograr a través de las redes sociales. Ahora estaría ya, pues, hagan su pollada y consiguen dinero para hacerlo bonito. Ya, hasta ahí lo hace, pues, gracias por todo. Bueno, a ver, muy rápidamente, yo creo que sí puede haber un orden en las redes sociales, claro que hay un orden, creo que no se puede pensar en desarrollar nada sin una estrategia y olvidémonos de los genios, de las inspiraciones, porque eso no es ni real ni serio. La única manera de tener éxito en las redes sociales es con trabajo, no hay otro camino, se los digo con toda sinceridad y franqueza. Solamente trabajando muy intensamente tú puedes lograr hacer cosas en las redes sociales. No hay genialidades ni tecnologías que hagan lo que las personas tienen que hacer. El caso bien interesante de la territorialidad, ¿ya? Quiero tocarlo porque lo logró implantar muy bien, quizás fue la parte más importante de la campaña de Barack Obama en la primera y segunda reelección. La primera y segunda reelección. ¿Por qué? Porque él utilizó una intranet que se llamó MyBo. Y en esa intranet, él no solamente definía territorios, sino gustos, edades, roles y también acciones políticas específicas. Entonces, tú entrabas en la intranet, te inscribías gratuitamente, automáticamente te ubicabas dónde te encontrabas, dónde querías actuar, te ubicaba automáticamente a ti en ese contexto, te agrupaba con las personas, ponías tu foto, tus gustos y automáticamente se generaba una serie de subgrupos y rápidamente te asignaban tareas y un coordinador. Entonces electrónicamente tenían una manera inmediata de poder conectarse. Entonces no era cómo estará el comité Ayabaca, cómo estarán en Bambamarca. No, tú abrías tu celular y estabas sabiendo lo que estaban haciendo esa tarde en Bambamarca, estaban las fotos del evento y tú podías colaborar, conectarte, compartirlo, o si estabas cerca, viajar para irte al evento y poder participar. Entonces la tecnología sí permite esas cosas hoy día, tenemos que utilizarla porque ese es el gran reto del presente. Ahora, el tema finalmente de lo popular, ¿no? Yo creo que es muy importante. Miren, las redes sociales, insisto, no son la panacea. No comencemos a pensar que con las redes vamos a hacer el partido de Steve Jobs. Por favor, tengamos más seriedad y más respeto en el caso de este partido por la historia del partido. Eso no es así. No es que la marca hay que cambiarla y que somos un partido
que está tan viejo que no funciona. Creo que eso no es así. Las ideas no tienen edad. La vigencia depende de sus líderes. Y sí es importante, hoy diría yo que es muy importante que entendamos que las redes son un camino hacia lo popular. Pero lo popular es el objetivo de un partido político y de las redes sociales en política. No hay camino que se pueda trazar si uno no pasa por las redes sociales en este mundo moderno, pero tienes que llegar a lo popular. Eso es lo fundamental. Y el reto de un partido, de un movimiento, como lo hizo Obama, como lo hizo Morales en Colombia, y como lo han hecho en la primavera, igual los brasileños acá, todos los casos es cuando llegas a lo popular. Cuando la gente entiende el mensaje y cuando lo hace suyo. Y cuando ya no necesita el celular, porque ya lo compró. O sea, las redes son un camino, no son el objetivo. Son un camino. Lo que importa son las personas y es el afecto. Y eso es lo que creo que hay que, digamos, y me permito simplemente decirlo como última reflexión, ahí está el gran desafío de los partidos políticos en el país. Si logran trascender las redes sociales, usar esos medios, copar las redes sociales con política, pero trascender y llegar a las personas con afecto y con ideas. Muchas gracias. Sí, compañeros y amigos, agradecerle al doctor Eduardo Zapata, al doctor Alfonso Baella su participación, por ilustrarnos esta noche y decirle de que nos han dejado un gran reto, un gran desafío al partido, y todos los que estamos aquí presentes saldremos en nuestra base a coordinar, a impulsar el tema de las redes sociales y las comunidades virtuales como una gran influencia en la política, y en especial al partido aprista, que necesita cada vez rejuvenecerse y modernizarse en su mensaje, pero fundamentalmente en sus acciones y en sus gestos. Creo que ha sido una noche muy productiva, muy provechosa. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias por el libro, doctor Baella, y hasta otra oportunidad. Gracias a todos.